Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la llamada de resultados del primer trimestre del año 2026 de Grupo Éxito. En la agenda de hoy comenzaremos con la intervención de nuestro CEO, Carlos Calleja, quien presentará los aspectos operativos y estratégicos más destacados del trimestre en cada uno de los países donde operamos. Posteriormente, nuestro CFO, Fernando Carvajal, presentará la evolución financiera por país, junto con los principales indicadores del periodo. Al finalizar la presentación, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Les recordamos que esta llamada está dirigida a inversionistas y analistas del mercado. Por lo tanto, la sesión de preguntas se enfocará en ese público. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Carlos. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en la llamada de resultados del primer trimestre de 2026. Este año marca el inicio de una nueva etapa para Grupo Éxito, con una estrategia clara y consistente en toda la región. Y con una ejecución disciplinada, seguiremos avanzando en nuestra prioridad, generar valor sostenible para accionistas y para todos nuestros grupos de interés. Comenzamos el año en un entorno macroeconómico más exigente para el consumo, que ha presionado el crecimiento de las ventas. Sin embargo, las bases construidas en el 2025, eficiencia operativa, disciplina financiera y fortalecimiento de caja nos permiten mantener una trayectoria favorable en rentabilidad y en resultados. Con ese marco, comparto los principales hitos del trimestre y más adelante Fernando va a profundizar en el detalle financiero. Al cierre del primer trimestre, los ingresos alcanzaron 5,5 billones de pesos colombianos, un crecimiento de 3,5%, excluyendo tasa de cambio frente al primer trimestre del 2025, acompañado de una evolución de ventas mismos metros de 4,3%. El EBITDA recurrente creció 16,5%, excluyendo tasa de cambio frente al primer trimestre del año pasado, y alcanzó un margen de 7,9% con una expansión de 103 puntos básicos, reflejando el control estructural de gastos y eficiencias operativas y un foco claro en rentabilidad. El resultado neto alcanzó una utilidad aproximadamente de 160 mil millones de pesos colombianos, con un margen del 2,9%. En Colombia, nuestro principal mercado, los ingresos crecieron 3,3% y las ventas mismos metros 4,2%. El EBITDA recurrente aumentó 15% y se ubicó en un margen de 6,3%, con una expansión de 64 puntos básicos, incluso en medio de las presiones asociadas a temas macroeconómicos. En Uruguay, mantenemos una operación sólida. Los ingresos crecieron 4,8% en moneda local, por encima de la inflación, y las ventas mismos metros aumentaron 3,3%. El EBITDA recurrente creció 21,1%, excluyendo tasa de cambio, y alcanzó un margen de 16,5%, con una mejora de 223 puntos básicos frente al primer trimestre del año pasado. En Argentina, donde el entorno continúa siendo desafiante para el retail, avanzamos en una alianza estratégica relevante que fortalece nuestro enfoque y captura de valor, y de la cual hablaré en detalle más adelante. La evolución que mostramos responde a una estrategia clara y una ejecución consistente en toda la región. Estamos enfocados en 4 palancas de valor: retail, omnicanalidad, real estate y ecosistema de negocios, operados bajo un modelo integrado, más eficiente y alineado con nuestras fortalezas, constituyen una base sólida para crecer y expandir márgenes en el largo plazo. En Colombia, y comenzando por retail, seguimos comprometidos con una propuesta de valor enfocada en más ahorro, mejor surtido y una experiencia de compra superior. En el trimestre avanzamos con campañas como Insuperables, que crecieron 9,4%, y nuestros impresionantes, como también los días temáticos. Adicionalmente, realizamos nuestro primer gran evento promocional del año, Aniversario Éxito, con 20 días de ofertas, en lo que las ventas crecieron 4,2%. También seguimos avanzando en la dignificación de tiendas y en la unificación progresiva de nuestras marcas, para ofrecer mejores espacios de compra. A la fecha hemos realizado 19 intervenciones con una evolución positiva en ventas de 14% frente al formato anterior.
Para el resto del año continuaremos con este proceso con la reconversión de cerca de 30 tiendas adicionales. La omnicanalidad continúa consolidándose como palanca clave de crecimiento y diferenciación. En el trimestre, las ventas omnicanal alcanzaron 560.000 millones de pesos y representaron 14% de las ventas totales. Seguimos mejorando la experiencia del cliente, integrando de manera más efectiva la tienda física y los canales digitales. En ese marco, alcanzamos 6,5 millones de órdenes y crecimos 20% en compras a través de nuestras aplicaciones. En el ecosistema de negocios, seguimos diversificando y profundizando fuentes de ingreso. Tuya atrajo a más de 47.500 nuevos clientes a nuestras tiendas. Puntos Colombia fortalece la relación con el cliente y aumenta la frecuencia de compra, con penetración en 1 de cada 3 hogares del país. Y Éxito Media, bajo un modelo con capacidades internas, continúa fortaleciendo la monetización del tráfico y la propuesta de valor a proveedores, con ingresos marginales cercanos a 2.300 millones de pesos en el trimestre. Finalmente, el negocio inmobiliario continúa consolidándose como un eje clave de generación de valor, apalancado en un portafolio diversificado, una propuesta comercial sólida y un enfoque en entretenimiento que también impulsa el tráfico hacia el retail. En Colombia, contamos con 33 activos y más de 808.000 metros cuadrados de área bruta alquilable, con niveles de ocupación superiores al 97%, lo que lo posiciona como una fuente de ingresos resiliente y estable. En el trimestre ampliamos en 2.600 metros cuadrados la zona de entretenimiento de Viva Barranquilla, fortaleciendo su propuesta de valor y consolidándolo como el destino favorito de las familias en el Caribe colombiano. Como complemento a los ingresos recurrentes, se materializó la venta de un proyecto de desarrollo inmobiliario en Bogotá, que generó ingresos cercanos a 19.000 millones de pesos. En el negocio retail en Uruguay, mantenemos consistencia en la ejecución comercial a través de campañas como Todo A, Día Hipermás y Knockout, lo que nos permitió crecer 1.6% en número de clientes durante el trimestre. A finales de 2025, iniciamos nuestra expansión en Uruguay con la apertura de una tienda en Solanas, que ha tenido muy buen desempeño. Esto, sumado a una temporada turística récord, impulsó el crecimiento de ventas de alimentos a 6.6%. La expansión y renovación de tiendas seguirá siendo prioridad. Esperamos realizar 2 reformas Fresh Market en el primer semestre y continuamos explorando oportunidades de crecimiento hacia el 2027, incluyendo un nuevo Fresh Market en Colonia. En omnicanalidad, Uruguay continúa desarrollando su modelo y en el trimestre alcanzó una participación de 2.3% de las ventas. Este avance se apalanca en un modelo propio de última milla que ofrece una experiencia ágil y conveniente. En el trimestre, este esquema representó 45% de las ventas omnicanal, con entregas en menos de 1 hora. En el frente del ecosistema de negocios, el programa de fidelización y los servicios financieros continúan ganando relevancia, impulsando frecuencia de compra, ticket promedio y lealtad. Al cierre del trimestre, la tarjeta Disco superó las 60.000 tarjetas colocadas y el programa de fidelización, con 72% de las ventas provenientes de clientes fidelizados, creció 7.8%. Finalmente, en Uruguay seguimos evaluando el potencial inmobiliario de nuestros activos, apalancados en nuestra experiencia y capacidades, como una oportunidad de generación de valor en el mediano plazo. Como lo mencioné al inicio, en Argentina avanzamos en la transformación del negocio al concretar una alianza estratégica con La Anónima, un socio con amplio conocimiento del retail argentino. A partir del 1 de junio, La Anónima operará 12 tiendas bajo la marca Libertad y un centro de distribución. De esta forma, el grupo enfocará su experiencia en el negocio inmobiliario, manteniendo la propiedad de los activos entregados en la operación, lo que incrementará la comercialización y el tráfico y la generación de ingresos de la unidad inmobiliaria. Al cierre del primer trimestre, en Argentina contamos con 14 centros comerciales con más de 178.000 metros cuadrados de área bruta y una ocupación del 90%. Los ingresos de este segmento crecieron 10.7% en moneda local. En síntesis,
Con una estrategia clara y transversal, ejecutada con disciplina en toda la región, estamos fortaleciendo la resiliencia del grupo para enfrentar los desafíos del entorno y avanzar en nuestras prioridades de crecimiento rentable y generación de valor de largo plazo. Con esto, le doy la palabra a Fernando, nuestro CFO, quien va a presentar el detalle de la evolución financiera del trimestre. Gracias, Carlos, y muy buenos días a todos. Deseo iniciar mi intervención extendiendo un cordial saludo y un profundo agradecimiento a todos nuestros colegas de Grupo Éxito. Su compromiso y esfuerzo han sido fundamentales para alcanzar los resultados que estamos hoy reportando para este periodo. Los resultados del primer trimestre del 2026 reflejan la continuidad de las mejoras implementadas desde 2025, con avances en competitividad, margen, eficiencia operativa y fortalecimiento de la posición financiera. Colombia se mantiene como el principal mercado del grupo, aportando el 76% de los ingresos consolidados. Al cierre del primer trimestre, los ingresos alcanzaron los 4.2 billones de pesos, con un crecimiento del 3.3% frente al primer trimestre de 2025. Las ventas netas alcanzaron 3.9 billones de pesos colombianos, equivalentes a un crecimiento del 3.4%, impulsadas por las ventas de no alimentos, especialmente en la categoría de entretenimiento que creció un 11.6%. El margen de utilidad bruta alcanzó una expansión de 95 puntos básicos, impulsado por una mejor dinámica comercial, optimizaciones en el costo y la contribución de la venta de proyectos inmobiliarios. Los gastos en Colombia crecieron 2.7%, principalmente por las presiones sobre los costos laborales. Sin embargo, la ejecución disciplinada de los planes de acción permitió que el crecimiento del gasto se mantuviera por debajo del crecimiento de los ingresos. Como resultado, Colombia alcanzó un margen EBITDA de 6.3%, con una expansión de 64 puntos básicos y un crecimiento del 15% en el margen EBITDA. El negocio inmobiliario continúa siendo una fuente relevante de ingresos, gracias a sus sólidos niveles de ocupación. Al cierre del primer trimestre, los ingresos por alquiler y tarifas administrativas crecieron 6.4% frente al primer trimestre de 2025, impulsado por mayores ventas de nuestros locatarios, que crecieron 14.5%. Por su parte, los ingresos de Viva Malls crecieron 8.3%. En el ecosistema, destaca el desempeño del negocio financiero Tuya, que contribuyó durante el primer trimestre con más de 10.800 millones de pesos a los resultados netos del grupo. El negocio continúa avanzando hacia un modelo más sostenible y rentable, diversificando su portafolio de servicios que ahora incluye créditos de consumo dirigidos, sumado a las tarjetas de crédito y asistencias. Por su parte, Puntos Colombia mantiene un desempeño positivo, con un crecimiento de 10% en su base de clientes frente al primer trimestre de 2025, y una contribución superior a los 4.500 millones de pesos al resultado neto del grupo. En Uruguay, las ventas crecieron por el buen desempeño de la zona este del país y la apertura de una nueva tienda realizada a finales de 2025. En el trimestre, las ventas alcanzaron 1 billón de pesos colombianos, con un crecimiento de 4.9% en moneda local frente al primer trimestre de 2025, impulsadas principalmente por un crecimiento de 6.6% en la categoría de alimentos. Los ingresos netos crecieron 2% en pesos colombianos, alcanzando cerca de 1.1 billones de pesos. La eficiencia en merma, avería y costo logístico impulsó el margen bruto, mientras que los planes de optimización permitieron reducir gastos tanto en pesos colombianos como en moneda local, con una dilución de 217 puntos básicos como porcentaje de los ingresos. Como resultado, el EBITDA alcanzó 179.000 millones de pesos colombianos, con un margen del 16.5%, una mejora de 223 puntos frente al primer trimestre de 2025. Argentina ha operado en un entorno desafiante en los últimos años. Como mencionó Carlos, la alianza estratégica con la Anónima busca revertir la tendencia y generar un aporte positivo a los resultados del grupo, permitiendo un enfoque en el negocio de real estate, que es donde tenemos nuestra mayor fortaleza en el país. Durante el trimestre, el negocio inmobiliario mantuvo una evolución positiva, con ingresos cercanos a los 13.000 millones de pesos y un crecimiento del 10.7%, excluyendo el efecto cambiario, apoyado en una mejor tendencia comercial y niveles de ocupación saludable. Los resultados consolidados de Argentina continúan reflejando la presión del negocio retail y la contracción del consumo y la volatilidad cambiaria,
aunque el segmento inmobiliario mitigó parcialmente estos efectos. El EBITDA se mantuvo negativo, con un margen de menos 4.6%. A nivel consolidado, cerramos un trimestre que da continuidad a la evolución positiva de los resultados logrados el año anterior, apoyado sobre una plataforma sólida que nos permitió afrontar con mayor fortaleza los desafíos futuros. A nivel de ingresos consolidados, alcanzamos 5.4 billones de pesos colombianos, con un crecimiento de 3.5%, excluyendo el efecto cambiario, impulsado principalmente por Colombia y Uruguay. El margen bruto continuó con una tendencia positiva, mejorando 51 puntos básicos. Esto gracias a los resultados de los programas de Efficiency Saving que son ejecutados en todos los países y que ayudan a mitigar en parte los impactos de incrementos de costos y gastos en temas operacionales y financieros. Esta combinación permitió alcanzar un margen EBITDA de 7.9%, con una expansión de 103 puntos básicos frente al primer trimestre de 2025. El resultado neto alcanzó cerca de 160.000 millones de pesos colombianos, logrando un margen neto del 2.9%, 120 BPS superior al primer trimestre de 2025, donde la mejora a nivel operacional se suma a la eficiencia en costos financieros, contribución de los negocios del ecosistema y una mayor participación en las utilidades netas de Uruguay. Como grupo, continuaremos trabajando arduamente para mantenernos alineados a nuestra estrategia de crecer de manera competitiva y rentable. Al aislar los efectos no recurrentes, el resultado neto alcanza 2.6%, con una mejora de los mismos 120 puntos básicos frente al año anterior. Finalmente, en un entorno de tasas de interés todavía elevadas, la generación de caja y la disciplina en la asignación de los recursos han sido determinantes para mitigar las presiones sobre el resultado derivados de la carga financiera. Al cierre del primer trimestre, el efectivo se ubicó en 0.6 billones de pesos colombianos, la deuda bruta en 1.5 billones de pesos y como resultado, la deuda financiera neta se redujo en 0.9 billones. Esta evolución refleja una gestión activa del balance, donde la generación de caja se ha convertido en uno de los principales habilitadores de valor del grupo, al permitir destinar recursos a una reducción del 20% en la deuda bruta frente al cierre de 2025. Esta reducción se traduce en un ahorro anual en gasto financiero de más de 32.000 millones de pesos colombianos. Seguiremos avanzando con una estrategia clara y una ejecución disciplinada que nos permite seguir mejorando la calidad de los resultados del grupo, gestionando de manera eficiente las presiones de costos y gastos para seguir construyendo valor a largo plazo para todos nuestros públicos de interés. Ahora finalizamos con Carlos. Muchas gracias a todos. Para cerrar, reafirmamos nuestra capacidad de seguir generando resultados sólidos, apalancados en la fortaleza de nuestro modelo, la calidad de nuestros equipos y una estrategia clara en la región. Continuaremos ejecutando con disciplina para capturar oportunidades y seguir creando valor en el largo plazo, con la convicción de impulsar iniciativas que desaten el potencial de nuestros grupos de interés y contribuyen a un mejor entorno en los países donde operamos. Agradezco de manera especial a nuestros colaboradores por su entrega, a nuestros proveedores, aliados y clientes por acompañarnos y preferirnos, y a nuestros inversionistas por seguir construyendo con nosotros una visión de largo plazo para Grupo Éxito. Muchas gracias.